A partir de este momento continuamos jugando. Porque ahora llegan los comentarios y el análisis de este Mundial 2026. Cada partido, cada gol, cada jugador y cada equipo a tener en cuenta. De Taquito y Rabona post partido. Con ustedes, Gonzalo Vázquez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todas a este pequeño gran espacio llamado De Taquito y Rabona postpartido. Como siempre, desde el 11 de junio analizamos a última hora todos los partidos disputados en la jornada de la Copa del Mundo que se está desarrollando en México, Estados Unidos y Qatar. Les agradezco los comentarios, las visualizaciones y les pido que se suscriban al canal Gonza Vázquez y que lean y escuchen los comentarios, los análisis en la lista de reproducción post partido. Así nos conocemos, me encantaría intercambiar opiniones, pensamientos, ideas, análisis, todos los equipos que te gustan, los que te parecieron que no cumplieron los objetivos, todo eso lo podemos intercambiar por escrito. Ni bien salga el comentario, los vamos a estar respondiendo, como se dice, al toque. Quíntuple jornada, la de hoy, empezando desde primerísima hora a la madrugada, se disputó el partido número 1000 de la historia de las Copas del Mundo y fue ganado con total justicia, con total autoridad por el equipo japonés sobre Túnez. Fue una goleada contundente, fue 4-0 a toda orquesta, un baile y una superioridad clarísima del primero al último minuto, una velocidad arrolladora que le imprimieron los japoneses al juego. Terminaron por noquear en todo sentido a los tunecinos, que venían de sufrir otra goleada 5-1 ante Suecia en la primera fecha y sufrieron la destitución de su técnico Sebastián Lamucci y lo reemplazaron por Hervé Renard, que no es otro que el entrenador que había estado dirigiendo a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar en 2022. Esta vez no pudo hacer nada frente a la contundencia, la velocidad, la habilidad, la eficacia de los inspirados japoneses que se llevaron un triunfo 4-0 y conquistaron 4 goles nada más, y con ese marcador fueron piadosos para con los norafricanos, que de habérselo propuesto Japón hubieran recibido una goleada aún más abultada. Por supuesto, Túnez ya se despidió con antelación de esta Copa del Mundo y va a jugar frente a Países Bajos solamente para cumplir. Después, al mediodía, llegó otra goleada con reivindicación incluida. La de España ante Arabia Saudita fue 4-0, un encuentro que ya a los 23 minutos de la primera parte estaba 3-0 a favor del equipo de Luis de la Fuente, la selección española, claro, y a los pocos minutos de iniciada la segunda etapa, el gol de Cucurella puso cifras definitivas y de ahí en adelante España se dedicó a dejar correr el tiempo, manifestando aún más claramente la sensación de impotencia que tenían los jugadores árabes. Está casi clasificada
la selección española y quienes se clasifiquen primero y segundo en esa zona, en la zona H, se medirán con el primero y segundo de la zona J, que es la zona de Argentina. Habiendo pasado también el grupo de los empates, ¿no? Bélgica frente a Irán igualaron 0-0, en el que Bélgica tuvo la pelota, tuvo la iniciativa durante la mayor parte del encuentro, pero las mejores situaciones, las más nítidas, aunque te parezca mentira, correspondieron al equipo iraní. El querer y no poder de la selección belga. Fue floja la actuación de Kevin De Bruyne, también la de Romelu Lukaku, que necesita espacios para moverse y no puede resolver, no es capaz de resolver en espacios reducidos, dada su contextura física, su estatura, su enorme, su imponente presencia en el área. Los iraníes se las arreglaron y créeme que casi lo ganan, Tuvieron alguna que otra oportunidad que fue bien contenida por el arquero Courtois y todo fue 0-0. Otro empate fue el de Uruguay frente a Cabo Verde, fue 2-2. Lo ganaba la selección africana 1-0, promediando el primer tiempo. Después Uruguay lo dio vuelta con goles de Araujo y Canovio antes de concluir el primer tiempo. Todo parecía encaminarse hacia el triunfo de la selección charrúa, pero promediando la segunda parte, un error, por no decir un horror, a la salida de un lateral mal hecho por parte de Uruguay, y fue entonces que Varela se anticipó a la salida en falso del arquero Muslera, que había salido de su área precisamente intuyendo el error en los pases en 3/4 de cancha. Te decía, Varela eludió al arquero Muslera y con el arco libre desde afuera del área concretó el 2-2, que sería definitivo. Uruguay está en un punto que está al borde de la eliminación, porque la próxima fecha debe jugar frente a España, pero también al borde del milagro, porque si Uruguay gana, se mete en 16avos de final. Y mirá qué alocada que está esa zona H, porque si Uruguay le gana a España y Cabo Verde vence a Arabia Saudita, clasifican como primero y segundo del grupo y España quedaría en tercer lugar. Pero lo de los uruguayos, digamos que se entiende bastante poco, porque son un equipo frío, son un equipo en crisis, ya no tienen jugadores de la envergadura de Luis Suárez, de Diego Forlán, también de otros que estaban en el equipo de Oscar Tabárez. La cuestión es que ahora Uruguay, con Marcelo Bielsa a la cabeza, dista mucho de ser un equipo respetable, dista mucho de tener esa tradicional garra charrúa que lo caracterizó por muchísimo tiempo, precisamente desde la doble consagración olímpica allá por la década de 1920 y la doble consagración mundialista, el primer campeonato realizado en Uruguay y después el famosísimo Maracanazo. Hombres de esa calidad, de ese estilo, de ese carácter, ya Uruguay no los tiene. Ya te digo, los Forlán, los Cavani, los Luis Suárez ya no figuran en el recambio de la selección celeste y no hay mira de reemplazarlos, teniendo en cuenta también el bajo nivel que tiene la Liga Uruguaya en este momento. Y asimismo los hinchas uruguayos parecen no estar conformes con el desempeño de Marcelo Bielsa, porque si bien se consiguieron algunos triunfos importantes, cuando
cuando hubo que poner la cara, cuando se necesitaron los puntos, ciertos puntos, el Uruguay siempre, como se dice, se fue al pasto. Siempre tuvo algún argumento extradeportivo, quizá como para justificar los malos resultados. Y hasta parece insólito el hecho de que Marcelo Bielsa haya dicho antes del inicio del Mundial que se iba a ir, que iba a dejar el cargo de la selección celeste, le fuera como le fuera. No es la mejor manera, ni mucho menos, de encarar un torneo cuando los jugadores, los muchachos, se enteran de que el técnico está pensando en dejar el banco de suplentes. Bielsa es un técnico muy respetado, un técnico muy trabajador, pero también tiene sus defectos, ¿no? Para los partidos no tiene un plan B y por su terquedad, con ese pretexto, ese argumento bastante ilógico de morir con las botas puestas, no se permite un cambio. Y lo decimos por varias razones, teniendo en cuenta que también dirigió a Argentina, que le había ido de manera espectacular en las eliminatorias, pero que a la hora de la verdad, en pleno mundial, se debió volver prematuramente de Yokohama a Buenos Aires. Y el último partido de la zona, de la jornada, mejor dicho, correspondió a la victoria de Egipto. Fue 3-1 sobre Nueva Zelanda, en una zona que de 4 encuentros terminaron 3 empatados, y el triunfo egipcio, fue el único en el que hubo un ganador. Había abierto la cuenta Sorman promediando los 15 minutos del primer tiempo para Nueva Zelanda, pero después Egipto empató en el segundo tiempo y lo dio vuelta por intermedio de Zico, Salah y Trezeguet, en ese orden, y tuvo alguna chance más para aumentar la diferencia a su favor. Lo cierto es que Egipto terminó justificando por su actitud siempre de buscar el arco de enfrente. Después del segundo gol se retrasó unos metros, pero aprovechó o intentó aprovechar los vacíos que dejaba la defensa neozelandesa y estuvo a punto de anotar el cuarto tanto. Unos contraataques a grandísima velocidad que no terminaron en gol porque, como decimos siempre, porque esto es fútbol. Pero lo cierto es que la victoria empezó a construirse promediando el segundo tiempo y fue para los faraones africanos, que ahora los miran a todos desde arriba en la tabla de posiciones. Para mañana, triple jornada, a las 14 de movida, lo que nos interesa a todos: Argentina frente a Austria, el primer enfrentamiento que se va a dar entre argentinos y austríacos en la historia de las Copas del Mundo. Al término de ese encuentro, Francia se medirá con Irak y después Noruega hará lo propio frente a Senegal. Y a la madrugada de mañana, alrededor de la 1 de la mañana ya del martes, Jordania se medirá ante Argelia, completando la segunda fecha del grupo J, que es el que integra a Argentina junto a Austria, Argelia y Jordania. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a última hora, después del después del final del partido entre Noruega y Senegal. Analizamos lo que nos interesa: la actuación de la selección argentina frente al equipo austríaco. Ambos vienen de vencer. Argentina 3-0 a Argelia y Austria hizo lo propio frente a Jordania por 3-1. Les agradecemos las visualizaciones, los comentarios, los pensamientos, y los esperamos, como siempre, jugando de taquito y rabona. Chau, chau.
Esto fue de Taquito y Rabona post partido. Hacemos un entretiempo, pero no te vayas, que volvemos. Porque el fútbol no para. Y nosotros tampoco.